Good day, everyone. It's a pleasure to welcome you to this fifth day of our Kiski Fall Fest 2025 for Qubit Hub. We greatly appreciate your continued interest and participation. Today, we will continue with a full agenda of very interesting sessions and presentation exploring in the deep and fascinating world of quantum computing and its application. We are ready to begin. Please make sure your audio is working properly and let's get started. We remind you that seasons are in Spanish and English, and if you have the subtitles option enabled on your computer, you can activate. Thank you very much. Hola, ¿qué tal? Con el debido respeto que se merece y para mí es un honor presentar a la señorita María Gabriela Garcés, la cual es física por la Universidad de Bath en Reino Unido y actualmente realiza su doctorado en informática cuántica en la Universidad de Edimburgo. Ella ha trabajado en Cisco, IBM y otras empresas del espacio cuántico. También es una gran defensora del software abierto, colaborando con otras empresas como Bykubit Quantum Youth y contribuyendo en proyectos open source de computación cuántica. Actualmente forma parte del equipo de compiladores de Quantinum como interna, donde investigan computación cuántica distribuida. Gracias por el tiempo, María, y pues el espacio es tuyo. Hola, muchas gracias. Voy a compartiros la pantalla. Entonces, mi objetivo hoy es daros una introducción relativamente avanzada a lo que es la distribución cuántica, por qué estamos trabajando en este submundo, digamos, del mundo cuántico y qué tipo de interés quizá podáis tener vosotros en lo que esta tecnología conlleva a largo plazo. Vale, pues, ¿por qué estamos investigando? ¿Por qué estamos hablando de distribución cuántica a nivel tanto industrial como académico? Bueno, los ordenadores cuánticos, tanto como los ordenadores normales o ordenadores clásicos, tienen unas limitaciones físicas que no permiten que en un espacio limitado haya un número infinito de información. Eh, en el caso de los ordenadores cuánticos, esto se traduce a tener un número limitado de qubits en un espacio físico mínimo y mantener una fidelidad que haga que estos qubits sean útiles en ese espacio, ¿no? Entonces, para empezar, yo no puedo poner 10.000 qubits en medio micrómetro y además no puedo poner quizá más de 100 qubits en medio micrómetro porque no conseguiría mantener la fidelidad suficiente para que estos qubits sean útiles en una computación. Entonces hay un límite muy claro de cuánto podemos meter en un espacio. Y aumentar los tamaños de los dispositivos a largo plazo y decir, bueno, pues si no podemos conseguir que haya 1.000 qubits en un ordenador que ocupe pues, el espacio de una mesa, hagamos que el ordenador sea del espacio de una habitación y que en ese momento pueda mantener 1.000 qubits. Esto este tipo de lógica es increíblemente compleja de llevar a cabo de un punto de vista de ingeniería. Los materiales para hacer este tipo de cosas son muy costosos y además mantener la fidelidad de los qubits es muy difícil. Entonces, cuando tú estás intentando mantener la fidelidad de miles y miles de qubits en un mismo dispositivo, seguramente no lo estés consiguiendo al mismo nivel en el que lo conseguirías si tuvieses un dispositivo más pequeño, ¿no? Entonces, esto también es algo que pasa en los ordenadores clásicos y por esa razón en el mundo clásico se ha llegado a la conclusión de que la manera de conseguir HPC Compute al nivel en el que tenemos hoy en día, el nivel de tener los data centers que tenemos hoy y hablando de ordenadores geniales y magníficos que tenemos, hemos tenido que entrar en el mundo de la distribución. El mundo de la distribución lo que se refiere es a la interconexión de varios ordenadores que colaboran juntos para conseguir un objetivo, para realizar un cálculo en colaboración unos con otros. Esto permite escalar de manera modular las capacidades que tienen estos ordenadores y reutilizar hardware existente para conseguir cosas que sean mucho más superiores a lo que existiría si el hardware se utilizase individualmente. Esto es algo que ya ocurre en el mundo clásico y que va a llegar a ser la siguiente etapa del mundo cuántico. Bien, pero ¿qué es la distribución en el contexto de ordenadores cuánticos? Bien, como ya he dicho, estamos hablando de varios ordenadores que colaboran con otros para conseguir un mismo objetivo. En este caso, el objetivo es completar un algoritmo cuántico y cada uno de estos ordenadores tiene un conjunto de qubits locales que son de utilidad cuántica. ¿Qué quiero decir? Quiere decir que
al menos cuando yo hablo de distribución cuántica, no estoy hablando de conectar 10 ordenadores que tienen 7 qubits, porque 7 qubits pueden ser simulables. Estoy hablando de conectar varios ordenadores cuánticos que tienen capacidades no simulables. Por ejemplo, más de 30 qubits. Si tienes un ordenador que tiene más de 30 qubits, no es simulable y por ello cuenta como uno de los nodos de nuestra colaboración, ¿no? Y hay una parte muy importante y muy clave a lo que es la distribución cuántica en comparación a la distribución clásica, que es que las computaciones cuánticas lo que son realmente son el desarrollo de un estado a través del tiempo. Es la mantención o la creación de correlaciones en un estado cuántico que luego miramos y vemos qué resultado tiene la computación. Entonces, para hacer que varios ordenadores cuánticos colaboren entre sí, lo que tenemos que preservar es el entrelazamiento o las correlaciones que existen entre las diferentes partes de la computación que van a ser asignadas a esos ordenadores. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, para empezar, si hablamos de un algoritmo cuántico, normalmente hablamos de un circuito, ¿no? Un circuito es algo que se parece a esto, tiene varios gates, varias operaciones que pueden ser de un solo qubit o como estas de varios qubits. Y luego, además de eso, tiene mediciones, ¿no? Que es cuando miramos el qubit y lo transformamos en un bit. Hay dos maneras de distribuir una operación cuántica. Puedes hacerlo a través de cortando lo que son estas líneas, que son los qubits, y diciendo, bueno, que todas las operaciones que pasen antes de, perdón, de este momento aquí van al primer ordenador y todo lo que pase después va al segundo ordenador. Esto conlleva una operación secuencial. O sea, primero trabaja un ordenador, lo pasa todo al siguiente y luego ese ordenador hace lo siguiente. O puedes cortar a través perdón, de de las operaciones que sean de múltiples qubits. Por ejemplo, aquí puedes decir todo lo que pase entre el qubit 0 y 1 va a mi primer ordenador y los qubits 2 y 3 van a mi segundo ordenador y estas correlaciones que existen, que son necesarias para hacer la computación, se van a enviar entre los dos ordenadores. Esto se traduce a dos tipos de primitivas de computación. La teletransportación, que es como uno de los algoritmos más básicos del mundo cuántico, que básicamente lo que dice es que puedes enviar información de Alice a Bob a través de correlaciones cuánticas. Y operaciones no locales. Operaciones no locales son un poco más complicadas, normalmente se reducen a dos tipos, o bien operaciones CAT o bien operaciones CP. Se traducen a dos circuitos que se parecen a este de A y B y básicamente las dos conllevan a lo mismo, que es que hay una manera de básicamente combinar el concepto de la teletransportación con el concepto de una operación cuántica y permitir que dos partes de una operación cuántica ocurran en dos ordenadores que estén distanciados espacialmente y que estén conectados a través de una conexión cuántica, de manera a llevar a una operación que sea equivalente a lo que pasaría dentro de un mismo ordenador. O sea, es equivalente a decir, voy a enviar una operación CNOT entre dos qubits, pero en vez de tener los otros dos en un ordenador, tengo cada uno de esos qubits en ordenadores diferentes. Estas operaciones cuánticas, o sea, estas primitivas de comunicación, la teletransportación y las operaciones no locales, se realizan en redes cuánticas. Una red cuántica, en mi cabeza, o para mí, de lo que yo estoy hablando, es una manera o un formato físico para distribuir el entrelazamiento entre nodos remotos. Lo cual habilita cosas como la teletransportación cuántica, lo cual conlleva a la movimiento de información cuántica entre procesadores sin necesariamente traducir siempre a información clásica, la sincronización y comunicación mediante claves cuánticas, cosas como QKD, y nos ayuda o nos permite hacer computación clásica distribuida, donde varios nodos cooperan en la misma tarea. Se puede distribuir computación cuántica a través de redes clásicas, es posible, pero es muy, muy costoso porque, para empezar, tienes que hacerlo de manera secuencial y, de segundo modo, tienes que repetir muchas veces una misma operación para básicamente tener una distribución de outputs, o sea, de cosas que salen de esa computación, que entonces tienes que poner en tu segundo procesador como tu estado inicial. No sé si hay una pregunta de Qubit Hub, veo una mano levantada.
Hola, doctora María. Disculpe, es que la presentación no está en tamaño completo y se ve un cuadro de texto en la esquina, Uh, entonces no vale. hemos podido verla completamente. ¡Ay, qué pena! Vale, No, no se espera. preocupe. Disculpe. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Em, qué pena. A ver, voy a volver a intentarlo. Em, tan, 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 tan. ¿La veis ahora? Ya está perfecta. Muchas gracias, Sí, doctora. vale, genial, lo siento. La próxima vez interrumpir, más fácil, así nos ahorramos más. Sí, Eh, venga, pues o sea, esto es lo que es una red cuántica y la teletransportación cuántica, para que tengáis pues una intuición inicial de lo que es, básicamente es este minicircuito que os he enseñado anteriormente, no sé si lo habéis visto, pero este de aquí. Y lo que conlleva como protocolo o como circuito de comunicación es que hace que dos qubits estén entrelazados, de manera que si uno es medido, sabemos cierta información sobre nuestro segundo qubit. Funciona gracias al concepto del entrelazamiento cuántico entre dos partículas o dos qubits en nuestro caso. Y para enviar información a través de la teletransportación sí que requerimos una comunicación clásica. O sea, cada vez que tenemos una red cuántica, normalmente si queremos transmitir información, también requerimos una red clásica. Pero si no queremos transmitir información, si lo único que queremos hacer es mantener una conexión cuántica entre dos nodos, no es necesario tener este canal clásico. Sin embargo, normalmente, sobre todo cuando estamos hablando de la comunicación en el contexto de comunicaciones cuánticas, siempre es necesario el canal clásico. Entonces, lo que ocurre durante la teletransportación es que creamos el entrelazamiento entre dos qubits que se van a enviar uno a un emisor y otro a un receptor. Luego se hace una medición conjunta de uno de los qubits o de ambos qubits y se utiliza la comunicación clásica para entender o sea, qué corrección o qué estado original estábamos buscando. Entonces, de esta manera, solemos hablar de información que se mueve, que se transporta sin viajar físicamente. Hoy en día, la mayoría de los ordenadores que existen cuánticos, o digamos todos los ordenadores que existen cuánticos, realmente no están conectados a través de este tipo de redes. La computación distribuida es un campo increíblemente joven. Aparecieron los primeros papers conceptuales a nivel de ciencia de la computación en 2018 y aunque ya existen demostraciones experimentales de que la distribución cuántica es completamente real y posible, muy pocos centros, tanto en industria como en academia, han llegado a lograr o han querido empezar a crear estos ordenadores a este nivel. Un ejemplo de un ordenador distribuido cuántico que sí que existe es Aurora de Xanadu, que fue el primer ordenador cuántico distribuido. Por desgracia, no está públicamente, o sea, nadie puede realmente utilizarlo a menos de que trabajen en Xanadu. Y otro hito importante que ha pasado en la historia de la distribución cuántica es que un grupo en la Universidad de Oxford eh, logró hace poco una teletransportación entre dos procesadores, que es un paso bastante modesto, pero al menos indicativo de que la distribución de la computación distribuida cuántica es algo real. Sin embargo, sí que aún, en plan, estamos esperando a que empiecen a salir más ordenadores. En mi opinión, la razón principal por la cual esto aún no ha pasado es que los ordenadores cuánticos que existen, o sea, los procesadores que tenemos, aún no son de la calidad adecuada para invertir en crear una gran conexión de ordenadores cuánticos distribuidos. O sea, aún necesitamos que a nivel del procesador individual las cosas mejoren bastante, lo cual pues es una cosa muy interesante y muy chula porque significa que hay mucho trabajo por delante y también significa que hay un espacio muy grande para desarrollar teorías y software hoy en día para el siguiente paso de la distribución cuántica, perdón, del mundo cuántico, que será el paso de la distribución cuántica. Em, bien, una cosa que para mí
es muy importante es este concepto de qué es la distribución cuántica realmente. Como ya os he dicho, hay ordenadores cuánticos que están conectados a través de redes clásicas. Entonces, si estamos hablando de redes clásicas, no estamos hablando de algo que pues, sea sostenible a gran escala, y el objetivo de la distribución cuántica es montar ordenadores a gran escala. Entonces, si están intentando solucionar un problema o intentando conectar varios ordenadores con algo que no puedes hacer a gran escala, o sea, es una serpiente que se come su propia cola, o sea, no tiene sentido. Y luego, aparte, eh, es importante que hablemos de computación cuántica razonable. O sea, si tenemos dos máquinas que cada una tienen una o dos qubits que están conectados a través de una red cuántica, eso realmente no es distribución cuántica razonable, es un test para una red cuántica, lo cual es muy interesante a nivel científico, pero no es distribución de computación real y razonable que no pueda ser simulado, por lo cual pues, no es muy útil. Vale, Uy, hay una línea aquí rara. Bueno, voy a ignorar eso. Eh, para distribuir un algoritmo, ya os he dicho que se puede particionar. Entonces, hay varias etapas en lo que yo llamo el problema de mapeo de la computación cuántica distribuida. La primera etapa es simplemente el algoritmo que tenemos. Por ejemplo, hablemos de este algoritmo. Imaginémonos que tenemos este algoritmo y no nos cabe dentro de un ordenador. Entonces tenemos que distribuirlo entre varios. Este algoritmo puede venir en varios modelos, puede venir en modelos de circuitos, puede venir como una MPQC pattern, como un paseo cuántico, etcétera, pero tiene un formato como los quantum circuits. Y este algoritmo se tiene que traducir a una abstracción intermedia. Esta abstracción intermedia nos tiene que permitir distribuir el algoritmo de manera que tenga sentido a nivel de los utensilios que podemos utilizar, que como ya he dicho, son estas primitividades de comunicación que pueden ser o bien comunicación no local o bien comunicación a través de la teletransportación. Obviamente, si miramos simplemente el algoritmo, es muy obvio a nivel de solo verlo y decir corto aquí, de hablar de ello, pero tiene que ser un problema que se traduzca de una manera razonable al ordenador para que el ordenador pueda hacer esto de manera automática, y además tiene que ser una solución que sea matemáticamente favorable. O sea, cuando hablamos de 2 qubits, pues es muy fácil ver y decir, pues mira, yo puedo cortar en este punto y ya está. Pero si estamos hablando de miles y miles de qubits, encontrar la mejor posición para cortar un algoritmo, y cuando hablo de mejor posición para cortar un algoritmo, hablo de la minificación del coste, que básicamente significa la mínima comunicación necesaria entre los dos ordenadores separados. Pues para llegar a ese punto tengo que crear un tipo de abstracción intermedia. Os voy a presentar una de las abstracciones con las que he estado trabajando durante mi primer año de doctorado, más que nada para que veáis un poco el sabor de de lo que estamos hablando al nivel de investigación ahora mismo en el mundo de la computación distribuida. Bien, esta abstracción de la que os voy a hablar se llama HDHs, y básicamente es una abstracción intermedia que es agnóstica al modelo con el cual se utiliza, y básicamente permite una traducción del algoritmo a esta abstracción que después puede ser particionada para enviarla a diferentes ordenadores cuánticos. Que lleva consigo, creo que las líneas las está creando alguien, sí. Em, sí. Em, la, no sé si esta se puede borrar, no sé quién la ha hecho. En fin. Eh, la, la abstracción trae consigo una biblioteca que está escrita en Python, entonces cualquier algoritmo en cualquier modelo hoy en día se puede traducir automáticamente. Si os interesa mirar un poco la librería y los tipos de problemas que aún estamos solucionando con ella, existe públicamente, la podéis ver aquí y en GitHub. Y básicamente la idea es que coge cualquier algoritmo que esté en cualquiera de estos modelos, em, y lo traduce a través de tablas que son parecidas a esta, en la cual los símbolos básicamente hay varios tipos. El primero es estos naranjas, que son información clásica, porque por ejemplo en modelos como el modelo de MPQC,
es necesario hacer correcciones clásicas a largo plazo durante el tiempo. O sea, por ejemplo, tú haces modificaciones a tus qubits y luego en algún momento creas correcciones a esas modificaciones que requieren en plan un nivel de información clásica que se pase de un punto a otro. De paso, la razón por la que existen varios modelos es que no todos los ordenadores pueden hacer circuitos. O sea, los ordenadores fotónicos, por ejemplo, no pueden implementar circuitos cuánticos de manera física porque los fotones no les gusta mucho interaccionar con la materia física. Entonces, hay modelos que son mejores para ciertos tipos de ordenadores y luego, por ejemplo, hay ciertas aplicaciones en las cuales ciertos modelos tienen más sentido. Bien. Aparte de la diferencia entre pues, lo negro y lo naranja, que es lo cuántico y lo clásico, también hay operaciones que son predictivas, o sea, que quizá ocurran. Esto, quizá la manera más fácil de pensar en ello es en los if-else gate. Si pasa algo, entonces haz un gate y si eso no pasa, entonces no lo hagas. Y eso es lo que son estos predictive nodes. Este tipo de abstracción ya se intenta en el mundo clásico y no funcionó, porque muchas de las computaciones clásicas no están, o sea, una computación clásica no está creando un estado correlacionado, no son operaciones que sean directamente dependientes de las anteriores. Sin embargo, en el mundo cuántico eso sí que es el caso, sobre todo cuando ya has optimizado tu circuito. O sea, requiere una construcción cooperativa a nivel de lenguaje de programación y por ello se puede traducir a esta abstracción. Bueno, con estos símbolos se pueden crear HDHs como estos, que básicamente traducen cargas de trabajo cuántico a una abstracción en la cual se puede ver pues, la evolución del tiempo y se puede retraducir de vuelta a este circuito a través pues, de los indexos de qué qubit y de qué bit estamos hablando. Esto se hace a través de las tablas de traducción entre el modelo y la abstracción intermedia. Y una vez que ya se tiene esta abstracción, se puede particionar. Un particionamiento de una abstracción o de un algoritmo cuántico básicamente es pues decir, bien, esta primera parte va a este qubit y esta segunda parte va a este qubit. Se suele traducir a lo que se llama el Hypergraph Partitioning Problem, que básicamente es un problema muy conocido dentro del mundo de la ciencia de la computación, en la cual se intenta crear grupos de nodos que existen en un hipergrafo. Bueno, esto realmente es un grafo. Un hipergrafo es algo como esto, que básicamente conecta varios nodos entre sí. Esto es muy difícil de visualizar cuando estás creando visualizaciones muy grandes, por lo cual, aunque esta abstracción sea una abstracción de hipergrafo, se visualiza como un grafo más que nada porque es necesaria para muy grandes circuitos. Entonces, a nivel de lo que es la computación y el desarrollo, o sea, si intentas entrar en lo que es el tipo del objeto a nivel del código, sí que es un hipergrafo, pero a nivel de la visualización para presentaciones como esta se ve como un grafo. Pero, en fin, lo que está haciendo es conectar varios nodos entre sí y el problema lo que requiere o lo que conlleva es crear grupos más o menos equivalentes en tamaño de estos nodos, en los cuales haya una minimización de las conexiones que pasan entre nodos que no están en el mismo grupo, lo cual pues tiene un poco de conexión a esta idea de quiero minimizar cuánta comunicación tengan entre diferentes dispositivos en una red de conexión cuántica con nodos cuánticos. Em, Hay varios algoritmos para resolver este problema. Los más populares y los que funcionan mejor con los, las construcciones repetitivas que existen en los algoritmos cuánticos. ¿Qué quiero decir con construcciones repetitivas? Bien, los algoritmos cuánticos funcionan de manera muy parecida, o sea, muchas veces reusan los mismos utensilios y muestran tener pues ciertas repeticiones en las estructuras que tienen, ¿no? Por lo cual, ciertos métodos heurísticos de resolver este problema, pues como que funcionan de una manera más natural o mejor que otros, no porque sean necesariamente mejores para resolver el problema general, pero porque son mejores para resolver el problema basado en los algoritmos cuánticos. Bien, las dos abstracciones científicas que hoy en día son lo que estamos utilizando a nivel de investigación para resolver este problema son Caspar y Fibonacci. Os voy a explicar un poco cómo funcionan estas heurísticas. Si no sabéis lo que es una heurística, básicamente una heurística es
un método, un algoritmo para resolver uno de estos problemas que no conlleva necesariamente a la mejor solución, pero que a nivel de la complejidad temporal, o sea, del tiempo que va a conllevar llegar a una solución, es bastante bueno. O sea, son problemas que, o sea, son algoritmos que se han desarrollado para problemas que realmente no podemos de manera realista resolver en tiempos razonables cuando empiezan a crecer, pero que sí que podemos, pues, llegar a una solución que sea aceptable o buena si utilizamos un método heurístico. Bien, Gahipar es un método de diferentes niveles para resolver el problema de la partición de los hipergrafos. Empieza con un desagrandamiento, esto está al revés, el desagrandamiento al principio y el agrandamiento al final. Un desagrandamiento del hipergrafo inicial, en el cual básicamente los nodos se combinan iterativamente en supernodos. Entonces, sale entre un hipergrafo grande al principio, pues básicamente llevas a la conclusión de un hipergrafo un poco como más pequeño al final, porque has unido muchos de los nodos que estaban muy interconectados entre ellos, entre nodos más grandes. Luego a este hipergrafo más pequeño lo puedes particionar con una técnica que sea greedy, o sea, que intente coger lo máximo posible para cada lado, o que sea un poco más avanzada, como Few de Mateis. Y luego haces en la tercera etapa un desagrandamiento de vuelta a tu hipergrafo original, en el cual pues haces ciertas decisiones inteligentes en términos de las opciones que tienes en ese desagrandamiento. La alternativa a un algoritmo de diferentes niveles, que sería Cajipar, es algo como Fidemateis. Fidemateis básicamente es un algoritmo que hace un cálculo de las ganancias que puede conllevar cada movimiento de cada nodo. Empiezas con una partición inicial que de nuevo puedes hacer algo, crear de manera muy rápida como algo como un particionamiento voraz, y básicamente calculas cuánto ganarías si movieses cada uno de los nodos presentes en tu network. Entonces, en este caso, por ejemplo, si movieses el nodo A de este lado a este lado, pues ganarías una conexión, porque ya no habría una conexión que estuviese partiéndose entre ambos lados. Haces este cálculo para todos los nodos individualmente y haces, pues, mueves todas las potenciales ganancias, o bien sean positivas o negativas, en el orden en el cual pues, tengas la mayor ganancia y la mínima ganancia, ¿no? Em, una vez que has hecho este ordenamiento, mueves la máxima ganancia y vuelves a hacer el cálculo otra vez hasta que llegas a un punto en el cual ya no hay ganancias positivas. Em, Bien, ambas estas técnicas son heurísticas, entonces no te aseguran que vayas a llegar a la solución perfecta. Porque, por ejemplo, en Fibonacci es muy fácil encontrar o pensar en un algoritmo, o sea, en un network en el cual el mejor movimiento quizá conlleve a ninguna otra posible optimización. Sin embargo, un movimiento que sea bueno pero no sea el mejor sí que nos permite hacer otras optimizaciones más tardes que sean a largo plazo mejores que la que solo tiene un movimiento. Pero sin embargo, pues son técnicas que sí que suelen demostrar pues, resultados positivos que sean mejores que simplemente un particionamiento voraz, y que sean más o menos equivalentes en el tiempo en el que conlleva hacerlas a un particionamiento voraz. El particionamiento voraz es la solución siempre cuando no sabes qué hacer, más que nada porque los particionamientos voraces intentan comerse todo lo que pueden dentro de, el espacio de soluciones, y la verdad es que para problemas a gran escala suelen ser bastante buenos y son muy rápidos. Bien, una vez que ya tienes este particionamiento, tienes que mapear tus particiones a una red distribuida que puede ser completamente cuántica o puede ser híbrida. Puedes tener ordenadores cuánticos y clásicos y conexiones cuánticas y clásicas. Vale, pero ¿qué es una red cuántica? Cuando hablamos de red cuántica, muchas veces pensamos en lo que es el Internet cuántico. Internet cuántico es una red global que en teoría conectará dispositivos cuánticos como ordenadores, sensores y repetidores mediante enlaces cuánticos a través de todo el mundo. Estos enlaces cuánticos distribuirán entrelazamientos y el objetivo de toda esta red será transmitir qubits entrelazados que preservarán las correlaciones necesarias para la comunicación cuántica entre estos dispositivos.
A diferencia del Internet cuántico, esto básicamente permitirá una comunicación más segura. Muchas veces se habla de una comunicación totalmente segura o segura a nivel cuántico mediante claves cuánticas con métodos como QKD. Como ya hemos dicho, la computación distribuida cuántica, en este caso a largas distancias, y una sincronización mucho más precisa de lo que tenemos en la actualidad entre relojes y sensores a nivel global. Para construir un proyecto como este se va a requerir colaboración internacional entre muchos países y la construcción de una infraestructura híbrida que conecte tanto eh, procesadores cuánticos como clásicos. Bien, para llegar a este punto, hay mucha gente interesada y muchos actores hoy en día que o bien ya están trabajando directamente en este problema o han dicho que van a trabajar en este problema. Ejemplos de novedades que hemos tenido en el último año es, por ejemplo, IonQ, que es una de las grandes empresas cuánticas en la actualidad, ha anunciado que ha estado trabajando en comunicaciones cuánticas y ha conseguido varios avances para conectar sus ordenadores que están basados en qubits de iones a estas redes cuánticas. Cisco, que es una de las grandes empresas de telecomunicaciones del mundo que ha ayudado a crear cosas como el Internet clásico, ha estado trabajando ya durante varios años en lo que sería el Internet y las comunicaciones cuánticas. Xanadu, como ya os he dicho anteriormente, ha introducido la primera computadora cuántica distribuida, Aurora. Google habla mucho sobre distribución cuántica a nivel de varios procesadores y ha estado trabajando en la transducción, o sea, que básicamente permite la conversión de cierta información cuántica que quizá no sea directamente compatible con redes cuánticas a nivel físico. Y IBM también ha estado trabajando en interconexiones que permitan esa traducción de quizá información que esté en superconductores a información en fotones, que los fotones son básicamente los qubits que pueden eh, moverse a través de estas redes cuánticas. Em, pero aunque haya mucho interés, María, María, no te podemos escuchar. Sorry, all. We have some technical problems with Doctora María. In one moment, he returned with us.
We apologize for the inconvenience. Doctora María Grajera will be back with us in few moments. Please wait. Hola, he vuelto, perdón, se cayó el internet. No se Eh, preocupe, doctora. Dejadme que os voy a compartir pantalla y continúo. Bien, en fin. Y además de todo lo físico que es necesario para pues, montar estos ordenadores, montar la tecnología necesaria a nivel de la física, luego montar a nivel de la ingeniería, ¿no? Lo que son los ordenadores y la red. También, pues el software que hay encima es muy importante. Para empezar, hay que saber hacer el qubit mapping, que es un poco el problema que os he explicado anteriormente, que es saber decir qué instrucciones tienen que ir a qué qubit que existe en qué máquina. Y esto, pues obviamente estas instrucciones se tienen que enviar al nivel pues, de las instrucciones de la máquina, sea la que sea. Y estas instrucciones se crean en lo que es la compilación, que también existe pues, en ordenadores clásicos. Y dentro de la compilación está el problema de particionamiento, sobre el cual, o el cual tiene que resolver el particionamiento necesario para una red específica que existe a este nivel de las aplicaciones o de los algoritmos que se están inyectando a este nivel, ¿no? Entonces hay como muchos de estos niveles necesarios para crear un sistema cuántico distribuido que dentro de ellos tienen problemas de todo tipo. O sea, estamos hablando de problemas a nivel de la física, estamos hablando de problemas a nivel de la ingeniería, estamos hablando de problemas teóricos de matemáticos o de la ciencia de la computación, estamos hablando de la creación de sistemas de compilación avanzados que sean capaces de hacer compilación de información cuántica e información clásica. O sea, hay como muchísimo trabajo por delante y muchísimas oportunidades por delante. Em, y, por ejemplo, este tipo de problemas ya podéis empezar a, bueno, ya la gente puede empezar a trabajar y pensar en ellos. Porque, por ejemplo, si alguna vez habéis utilizado algún ordenador de IBM, este problema de qubit mapping también existe dentro del contexto de la computación cuántica no distribuida, porque cuando enviáis un algoritmo o un circuito a un ordenador de IBM, estos ordenadores tienen una topología que requiere que las conexiones que se hagan a nivel del algoritmo existan físicamente en el chip. Entonces, la idea de posicionar ciertas partes de un algoritmo en un chip de manera que minimices el número de saltos que tienes que hacer entre lo que es la posición inicial a la posición que sea la óptima con el mínimo número de saltos, ya también es otro problema que está muy relacionado a esta idea de crear particiones con el mínimo coste,
pero que no es ese problema, que es el problema de la optimización dentro de un solo ordenador cuántico, ¿no? Entonces, estos problemas existen también de varias maneras o con varios abrigos dentro del mundo de la computación cuántica. Entonces, en mi opinión, el mundo de la distribución cuántica no solo es interesante porque es la siguiente etapa, pero también es muy útil a nivel de ser muy parecido a los problemas que ya existen en la tecnología actual. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en Quantinium y estoy trabajando en lo que es la optimización de los algoritmos cuánticos, que no es mi contexto, o sea, no es lo que estoy trabajando en mi doctorado. Mi doctorado está en distribución cuántica, pero los problemas a nivel matemático son tan parecidos y los utensilios y software son tan parecidos que el salto entre ambas cosas, al menos para mí, es exactamente el mismo problema. Quizá con unas, unas traducciones de coste que vienen de lados diferentes, pero es exactamente el mismo problema, ¿no? Entonces, uy, estoy llena. Sí. Entonces, ¿cómo podéis contribuir a este mundo si os interesa? Bueno, la manera más fácil suele ser a través de Qiskit, más que nada porque es normalmente lo que la mayoría de la gente utiliza cuando empieza a codificar con cuántica. Y Qiskit tiene una subbiblioteca que se llama Qiskit Addon, que es muy fácil de utilizar, en la cual hacen circuit cutting. Circuit cutting es cortar, o sea, hacer esta partición entre diferentes algoritmos en un circuito y crear una simulación de lo que sería la comunicación cuántica dentro de un mismo chip. O sea, en una sola chip que no esté distribuida, lo que haces es envías diferentes particiones a diferentes partes de la chip y haces que la comunicación entre esas partes de la chip simule lo que serían las comunicaciones cuánticas que ocurrirían en una red, como la teletransportación o los gates no locales. Esto no es realmente es una emulación más que nada, pero es una primera manera de empezar a distribuir computación cuántica con la tecnología que existe y que es disponible hoy en día de manera gratuita. Seguramente ya lo sepáis, pero IBM da 10 minutos al mes a todos los usuarios de manera gratuita, entonces podéis ya intentar usar Qiskit Addon en ordenadores cuánticos reales. O sea, yo utilizo a nivel de investigación Qiskit Addon en ordenadores reales, o sea, ya es aplicable, es una emulación de lo que sería la distribución cuántica, pero ya es una primera manera de pillar un poco el tranquillo del concepto de lo que es, ¿no? Luego, obviamente, leer publicaciones es otra de las maneras de entrar en este campo. Al ser un campo que es relativamente nuevo y al no ser un campo que está tan relacionado con la física, en mi opinión es relativamente sencillo de entrar. O sea, no es lo mismo que decir, bueno, quiero empezar a trabajar en Magic States. Si alguna vez habéis leído un paper de Magic States, es que es intragable. O sea, es una cosa súper compleja, a menos de que pues estés muy, muy interesado en lo que es la mecánica cuántica. Este paper que es de 2018 yo lo recomiendo porque es bueno, es uno de los primeros papers de este problema de la partición que os he explicado anteriormente y es relativamente fácil de leer y de comprender en la manera en la cual se está solucionando y además sigue siendo bastante relevante a la tecnología actual. Y luego, como ya os he dicho, hay varios proyectos de software que existen, como este de Qiskit o el que yo os he presentado de HDHs, en el cual podéis contribuir porque son proyectos open source, suelen tener issues, o sea, problemas que existen dentro de la biblioteca que pueden ser resolvibles y muchas veces tienen los tags de bueno para principiantes o el tipo de problema que es, si os interesa más tener más experiencia en algunos problemas que en otros. Y mi conclusión básicamente es que la distribución cuántica distribuida va a permitir escalar los ordenadores cuánticos sin depender de una tecnología en particular, va a permitir la interconexión de tecnologías heterogéneas o bien ordenadores cuánticos que vengan de que tengan diferentes tipos de qubit o bien cosas como ordenadores cuánticos con sensores cuánticos y nos ayudará, tanto como ya lo hizo en su momento la distribución clásica, a optimizar los recursos que tenemos de forma cooperativa para resolver problemas más grandes que lo que estos ordenadores pueden hacer individualmente. Eh, es más que nada es el siguiente paso, o sea, no es lo que ya estamos trabajando en la actualidad, es lo que vamos a estar trabajando en 5 o 10 años. Entonces es bastante buen momento para empezar pues, a entender cómo funciona y a coger experiencia. Y gracias, esta es mi charla. Si os interesa lo que hago y si os interesa seguir mi carrera, tengo un QR con 10.000 links de todo, GitHub, Google Scholar, LinkedIn, todo. Y muchas gracias. Si tenéis preguntas, me encantaría responder. Muchísimas gracias, María. De verdad, muy interesante tu plática, muy motivacional también. Eh, ¿Te parece si contestamos algunas preguntas que están aquí del chat y unas que nos mandaron? Sí, por Sí. favor.
Ok, bueno, aquí Daniel pregunta, ¿hay algún momento específico o proyecto dentro de su carrera que considere un punto de inflexión en su desarrollo profesional o en su confianza como investigador en computación cuántica? Sí, mirar, yo empecé, bueno, yo hice física y en tercer año teníamos la oportunidad de ir a hacer un trabajo fuera de la universidad y trabajé durante un año entero en Cisco, que es una gran empresa de telecomunicación, y trabajé dentro de el mundo de desarrollo e investigación de las redes cuánticas e hice varios proyectos allí, pero era pues una experiencia muy industrial, muy cerrada a lo que era pues los problemas de la empresa. Pero el verano siguiente descubrí un programa que se llama Google Summer of Code, que está abierto todos los años, en el cual Google da bastante dinero, la verdad, a estudiantes y no son estudiantes, pero gente que está interesada en crear código de todo el mundo para que trabajen en ciertos proyectos. Y en la Google Summer of Code hay proyectos de todo tipo y yo me apliqué y terminé trabajando en un proyecto para una biblioteca que aún existe, que se llama Clifford Circus, que la lleva un profesor de Amherst en Estados Unidos. Y mi proyecto básicamente conllevaba poner lo que son pues, los algoritmos de corrección de errores más clásicos, más normalillos, más básicos, dentro de la biblioteca. Y para mí fue un muy gran momento porque, para empezar, me enseñó a utilizar GitHub de manera colaborativa con otras personas, o sea, me permitió entender cómo funcionaba la técnica básica de lo que es el open source moderno y también me di cuenta de que mucho del software actual cuántico no requiere ser físico o ser una persona súper avanzada en lo que es la mecánica cuántica, simplemente requiere entender qué tipo de diferencias existen en estos ordenadores de nivel sistemático, desde el punto de vista de un ingeniero, ¿no? Y eso para mí pues, fue una gran revelación, porque yo, gracias a, pues, al contexto donde he estudiado, sí que tengo el background de mecánica cuántica, pero me gustaba más, me atraía mucho más lo que es la resolución de problemas a nivel em, o bien de matemáticas puras o desde el punto de vista de un ingeniero, ¿no? Entonces, esa visión, o sea, ese proyecto me permitió, pues no solo conseguir esa experiencia a nivel directo, pero también visualizar que existe un mundo muy grande dentro de lo que es la computación cuántica, fuera de lo que es la teoría de la información cuántica, que es preciosa y súper interesante, pero no necesariamente accesible a todo el mundo. Muchísimas gracias, espero haya contestado la pregunta de Daniel. Tenemos también otra, igual bueno, la dividió como en dos preguntas. Dice, participar en comunidades abiertas y colaborar internacionalmente puede ser intimidante al inicio. ¿Qué estrategias recomendarías a estudiantes y jóvenes investigadores para involucrarse activamente y sacar el máximo provecho de esas experiencias? Sí, es muy difícil y además suele ser muy difícil porque la mayoría de las veces una persona quiere, ¿no? Quiere participar en comunidades abiertas, quiere participar en proyectos de cuántica, pero si uno abre lo que son los issues de Qiskit, hay muchísimas cosas, muchas de ellas son completamente ilegibles y son incomprensibles hasta para mí, que yo trabajo en lo que son problemas de software cuántico a nivel industrial, o sea, he trabajado en Qiskit, en IBM y ahora estoy trabajando en los compilers de Quantinuum. O sea, yo abro eso y digo, ¿de qué está hablando la gente? O sea, esto es completamente incomprensible y claro, entre pues la dificultad técnica que tienen estas cosas y el hecho de que no todo el mundo tiene pues horarios accesibles al mismo tiempo. Para empezar, estamos viviendo en pues en horas diferentes, o sea, para mí ahora mismo son casi las 3 de la tarde y no solo eso, no siempre estás disponible a horas que quizás sean convenientes a otras personas, ¿no? Entonces, es difícil, yo lo entiendo. Yo creo que una de las mejores maneras de empezar y de participar es a través de hackathons, porque es un momento muy cerrado, ¿no? O sea, solo vas a tener que dedicar un día, 2 días, y además lo sabes con antelación. Y es un contexto perfecto porque te van a poner en un grupo o vas a tener que trabajar con un grupo de personas las cuales pues van a tener que trabajar contigo y solo contigo, porque ese es el objetivo de la hackathon. Seguramente no vayas a ganar nunca, nunca vayas a llegar al punto de ser la persona que realmente va a conseguir el premio, pero vas a intentarlo. Entonces vas a conseguir un montón de
conocimientos y de capacidades de relación y de trabajo a nivel internacional o a nivel nacional a través de Internet o lo que sea, con otras personas que no hubieses conseguido en otro contexto y quizá soluciones uno o dos issues. Mi favorita siempre es Unitary Hack porque Unitary Hack es una hackathon que pasa todos los años que está creada por el Unitary Fund, en el cual básicamente muchos de los issues que existen en todo el ecosistema cuántico de software se abren y se paga dinero, se pagan premios por resolver algunos. Pero hay hackathons que son menos individuales, que son más colaborativas, que pasan normalmente a nivel universitario o a niveles nacionales, que suelen ser muy buenas oportunidades. Entonces yo, la verdad es que siempre empezaría con hackathons. Creo que es la mejor manera de hacerlo. O sea, mi hermano acaba de empezar su ingeniería eh, que trabaja con ordenadores y yo siempre le digo, apúntate a todas las hackathons, porque es de verdad que la mejor manera de empezar. Muchísimas gracias nuevamente, María, por responder. ¿Te parece responder otra pregunta? Eh, Aquí dice, en un área emergente y competitiva como la computación cuántica, ¿cómo manejas la presión, la incertidumbre y posibles sentimientos de imposter syndrome? ¿Y qué consejos prácticos darías a otros? Vale, pues para empezar, lo del impostor syndrome, o sea, lo de creer que no eres suficientemente bueno para hacer algo es completamente normal. O sea, si no lo tienes, eres delusional. O sea, estos son niveles técnicos y niveles de investigación. Sorry for the technical problems, and Doctora Maria return in few moments. Hola, perdón de nuevo. Lo que estaba diciendo es que yo lo que he visto en los años que llevo en este mundo es que hay muchos expertos, gente como Richard Josa, que ha inventado algunas de las más grandes invenciones en este campo, los cuales les haces una presentación, algo como esto, de que explicas por las ideas básicas de la distribución cuántica, cuáles son los algoritmos, y de repente te hacen una pregunta en la cual los miras y dices, oye, quizá no entiendas esta parte, entonces lo explicas tal y al final lo entienden y te dicen, ah, qué interesante, y es algo que tú quizá creas que es muy básico. Pero en realidad para un experto que ha creado este campo no lo es. O sea, en los conocimientos que tú tienes como individuo, aunque sean siempre obvios para ti, no siempre son obvios para los demás. Y para trabajar en este mundo tienes que ser un experto, lo cual conlleva que no vas a saber de todo, es imposible. O sea, yo me presento en montones de charlas en las cuales no entiendo absolutamente nada y no solo es que es normal y natural, pero es algo que tiene que ser así, porque si entiendes todas las charlas que estás escuchando, eres completamente inútil, porque entonces no estás trabajando en nada, estás todo el día aprendiendo. Entonces, aceptar que no vas a saberlo todo, que no vas a entenderlo todo y que tu objetivo es contribuir y traer algo al campo que tenga sentido y que avance, al menos para mí es la manera de conllevar esto, ¿no? O sea, no es, el tema no va de sé todo, entiendo todo, nunca vas a saber todo, nunca vas a entender todo y eso es algo positivo. Nadie es más válido que otra persona, o sea, yo en la universidad no sacaba notazas, he tenido muchas oportunidades a nivel industrial, pero también es porque tuve muchísima suerte al principio y la verdad es que a nivel industrial, una vez que estás en un buen sitio, moverse es muy fácil. O sea, el objetivo es llegar a esa primera oportunidad, lo cual es muy difícil, es una lotería, pero que una persona la haya conseguido no significa que sean mejores o peores que tú, es que simplemente pues, les ha salido mejor la lotería, quizá hayan tenido pues, pues eso, mejor lotería. Entonces, tu objetivo, o al menos mi objetivo en mi carrera, es intentar maximizar las oportunidades en esa lotería e intentar siempre contribuir, pero tampoco obsesionarse. O sea, no es bueno obsesionarse. Es algo, o sea, es trabajo, o sea, es un campo muy bonito, a mí me encanta mi trabajo, me parece súper bonito, pero es un trabajo.
Entonces, no hay que, la persona que sabe más que tú sobre un tema ha echado más horas sobre ese tema. Y eso es todo. O sea, no hay que obsesionarse demasiado y hay que verlo un poco como un campo muy bonito en el cual sería magnífico trabajar, que va a ser el futuro, al menos en mi opinión, de la computación actual, en el cual va a haber muchas oportunidades, pero el objetivo es contribuir a ello, traer un poco de lo que uno puede y ya está. Muchísimas gracias, María. Eso se ha contestado la pregunta. ¿Te parece una última antes de acabar? Una última y luego, por desgracia, me tengo que ir. No, no te preocupes. Esa es un poco corta, nada más sería que para ti, ¿qué aplicaciones futuras te parecen más prometedoras para la computación cuántica distribuida en la investigación científica, industria o tecnológica? Necesito un poco más de detalles. A qué se refiere? ¿A lo que es la aplicación de los algoritmos o a qué contexto, en qué contexto existiría la distribución cuántica? Creo que no he entendido la pregunta, perdón. Ajá, me parece que de los algoritmos, es que sí, tal cual lo puso, ¿qué aplicaciones Vale, futuras? genial. Lo guay de la distribución cuántica es que realmente, o sea, es una parte de lo que son los sistemas de estos ordenadores. Entonces, son completamente agnósticos a lo que es la aplicación. Todas las aplicaciones tienen sentido en el contexto de distribución porque lo que permite la distribución es que se apliquen a un campo más grande, pues, de soluciones. Entonces, no está relacionado, o sea, que funcione QFT, que funcione Shor, que funcione Steam es completamente no relacionado a lo que es la distribución cuántica. La distribución cuántica es sistemas, o sea, es hacer que estos ordenadores funcionen de manera pues, más grande, que colaboren mejor. Entonces, es como otra parte de lo que sería la investigación computacional, no está relacionado a las aplicaciones, aunque... Pues como ya habéis visto en el gráfico que enseñé antes, las aplicaciones viven encima, ¿no? La distribución es debajo. Muchísimas gracias, Maya, nuevamente. Y pues bueno, creo que sobre todo por tu participación, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y espero que volvamos a estar en contacto en algún otro evento. Sí, lo mismo digo, que tengáis todos buen día. Gracias, María. Igualmente. Buen día. Gracias. Adiós.